En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para la batalla. Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este proceso de encuentro con el Señor, a esto que hemos llamado proceso de consagración al Señor de la Misericordia. Y el tema de hoy se titula Una forma sana de vivir. Me quedé pensándolo, ¿por qué razón? Porque hay muchas formas de vivir, pero esta es una forma sana de vivir. Y una forma sana de vivir es aceptar la invitación del Señor a vivir como sus hijos. Partamos de algo. Nosotros no solo somos criaturas de Dios. Jesús en el Evangelio nos revela 131 veces la enseñanza de que somos hijos de Dios. Él nos enseña a orar el Padre Nuestro y nos llega a decir algo sorprendente que encontramos ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, en el verso 9, que dice así: No llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significa esto? ¿Que hemos cometido errores al llamar a nuestro Padre en la tierra a papá, papito, Padre? No, realmente lo que el Señor quiere manifestar o revelar no es eso. Lo que el Señor quiere decir a través de este texto del Evangelio, o lo que nos quiere hacer entender, es que Dios es el Padre por antonomasia. Los padres de la tierra, cada uno de nosotros, yo soy padre de familia, nosotros participamos de esa paternidad, participamos de la paternidad divina. Es algo parecido a lo que ocurre con la creación. Dios es creador y nosotros somos co-creadores. Participamos de esa gracia. Luego no estamos cometiendo un error porque estamos reconociendo a ese ser que la vida nos puso delante de nosotros, al que llamamos papá, lo estamos reconociendo como partícipe de esa paternidad divina. Dios nos ama a todos como hijos y su amor es ilimitado. Es como dice la canción, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Dios nos ama de una manera sin límites. Nos quiere a cada uno de nosotros como si fuéramos sus únicos hijos. Y por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a recuperar esa gracia, a recuperar esa capacidad de asombro que tal vez hemos perdido, porque pues de pronto a veces damos cosas por sentadas y sin darnos cuenta le vamos perdiendo el sentido. Dios quiere que nos asombremos, que todo lo que tiene que ver con Él sea causa de asombro para nuestras vidas. Por eso dice Primera de Juan en el capítulo 3, en el verso 1, mirad qué amor nos ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y que de verdad lo seamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nosotros recordamos un poco nuestra infancia en los hogares donde hemos sido formados y han sido hogares creyentes, cuando estábamos pequeños nos decían, vamos a orarle a Papito Dios, ¿sí? O tal vez usted como padre de familia se lo ha dicho a su hijo. Y de niños nos emocionábamos con eso. Que no perdamos esa capacidad, porque es la invitación que nos hace San Juan, precisamente en su carta. A asombrarnos, a sorprendernos, a alegrarnos,
a emocionarnos por el hecho de que tenemos un Padre que nos ama de manera única y especial. Y ese amor no se muda, no se cambia, siempre está ahí. Y por ese amor también nosotros recibimos la invitación de ser hijos en el Hijo, así como lo dicen muchos teólogos. ¿Y de qué se trata esto? En la Sagrada Escritura, en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4 y 5, nos dice lo siguiente: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significa esto? Que solo después de culminar la obra de la redención, con su entrega en la cruz, con su muerte y resurrección, solo después de ese momento, el Señor emplea la palabra hermanos, dirigida a los apóstoles. Por eso dice a María Magdalena, y lo encontramos en San Juan, en el capítulo 20, en el verso 17, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si revisamos la Sagrada Escritura, antes de ese acontecimiento, Jesús se dirigía a los que le rodeaban, a los que le seguían, como sus discípulos, utilizaba la palabra amigos, pero solo cuando Él completa la obra de la redención y en la resurrección utiliza la palabra hermanos. Hay un santo de la Iglesia que es San Irineo y él afirma lo siguiente: tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios hijo del hombre, para que el hombre se convirtiera en hijo de Dios. Suena un poco enredado, pero es muy simple lo que nos está diciendo San Irineo. ¿Cuál es la razón de esa expresión? Que el objetivo, que una de las grandes tareas, que la más grande incluso podríamos decir, tareas de Dios al hacerse hombre, es convertirnos en hijos de Dios. Nosotros somos partícipes de esa naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 4. Ustedes y yo por el bautismo somos hijos en el Hijo. Así como en el bautismo Jesús también se abre allá al cielo y donde se escuchan esas palabras que encontramos en San Mateo en el capítulo 3, en el verso 17, donde dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. De la misma manera, por el sacrificio de Jesús, por la redención, por la resurrección de Cristo, nosotros somos hijos en el Hijo, y por el bautismo somos hijos de Dios. Ahí se abre también el cielo sobre cada bautizado y Dios pronuncia esas palabras cuando hemos recibido ese gran sacramento. Por eso estamos llamados a vivir como hijos de Dios. ¿Y qué es esto de vivir como hijos de Dios? Vivir como hijos de Dios significa tener una identidad como tal. Si tú eres hijo de una persona que vive en el África, eso te va a dar una identidad. Si eres hijo de una persona que vive en España, eso te va a dar una identidad. Ahora, miremos por ejemplo en Colombia, desde donde se graba este video y se transmite. Si tú naciste en la costa atlántica, eso te da una identidad, como hijo de esa familia que se formó allí. De la misma manera, la experiencia de Dios debe imprimir en nosotros carácter. Y para que eso ocurra, es necesario que nosotros, reconociendo esa condición filial, nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios. Ya el apóstol Pablo alude de forma implícita el modo en que el Espíritu Santo realiza esas fases en el alma para que podamos vivir a plenitud esa expresión de vivir como hijos de Dios. ¿Cuáles son esas fases? Primera fase, ser. ¿Qué significa? El Espíritu de Dios y nuestro espíritu nos dan un testimonio concorde de que somos hijos de Dios. Es decir, cuando nosotros tenemos la experiencia de Dios, cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, nuestro espíritu, al vivir esa experiencia, da testimonio de ello, es reflejo de ello. Si ustedes y yo hemos vivido experiencias de Dios, debemos ser reflejo de Dios. Esa es la primera fase. La segunda fase
No es ser, esa era la primera, la segunda es saber. Dice así: no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos, porque somos hijos en el Hijo. Y esa experiencia nos lleva a reconocer a Dios como Padre, a exclamarlo y a reconocerlo, a saberlo. Entonces la primera fase es ser, que es la experiencia del encuentro. La segunda fase es saber, que es la experiencia del reconocimiento. Y la tercera fase es vivir. Y es ahí donde debemos llegar. No solamente podemos quedarnos con la experiencia, no solamente podemos quedarnos con saberlo, tenemos que vivirlo. Vivir como hijos de Dios. Esas fases podemos encontrarlas en la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Pero el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, expresa así esta misma idea resumida en la expresión del apóstol Pablo. Dice lo siguiente: nuestra gran dignidad consiste precisamente en que no solo somos imagen, sino también hijos de Dios. Y esto es una invitación a vivir nuestra filiación, a tomar cada vez mayor conciencia de que somos hijos adoptivos, hijos en el Hijo, en la gran familia de Dios. Es una invitación a transformar este don objetivo en una realidad subjetiva, decisiva para nuestro pensar, para nuestro actuar, para nuestro ser. Nuestra mayor honra es ser hijos de Dios o llegar a serlo. Si es que no vivimos en gracia, que bien lo entienda cada persona, que estamos llamados a recuperar esa dignidad de ser hijos de Dios y de vivir como hijos de Dios. Fíjense que el Papa Benedicto XVI nos da dos momentos en esa expresión. Un momento en el que al reconocernos y al vivirlo estamos en gracia de Dios. Pero si no estamos en gracia de Dios, nos dice que tenemos que reflexionar en ello y que estamos invitados a recuperar esa experiencia. Hay algo que ocurrió como un cuentico por ahí que leí, que ocurrió en el reinado de Luis XV y que nos invita para que nosotros nos sintamos felices de ser hijos de Dios. Una criada que trabajaba allí con Luis XV, en algún momento, una de las niñas, las hijas de Luis XV, muy soberbia, le dijo: ¿tú no sabes que soy hija de tu rey? Y ella le contestó: ¿y tú no sabes que soy hija de tu Dios? De ahí deriva la dignidad de toda persona humana, de reconocernos como hijos de Dios. Nosotros vivimos esa experiencia cuando oramos el Padre Nuestro, cuando aprendemos a reconocer a Dios como Padre, cuando aprendemos a vivirlo en cada uno de los ambientes y aspectos de nuestra vida. Visto de otra manera, queridos hermanos, si de pronto tu padre o tu papá es una persona conocida en el medio en el que te mueves, tú representas a tu papá en ese medio. Si tu papá te encomienda una tarea, tú con tus actos representas a tu papá en esa tarea. De la misma manera, desde la experiencia de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y aquí en la tierra estamos llamados a reconocerlo, a ser hijos de Dios y a vivirlo, porque representamos en nuestros actos la experiencia de Dios, que nos dice bien el Papa Benedicto XVI, que no es solamente imagen, sino también semejanza. Cuando nosotros nos sumergimos en la experiencia de conocer los misterios que el Señor le ha revelado a Santa Faustina, pues uno de ellos precisamente es la importancia de reconocernos como hijos de Dios. Y vamos a verlo entonces en el diario. ¿Dónde está? En el diario está en el numeral 1818, donde Santa Faustina hace un relato hermoso. Dice: hoy mi alma tiene la naturaleza de niño. Me uno a Dios como el niño al Padre. Me siento plenamente hija de Dios. Fíjense que esa expresión de Santa Faustina es producto de sumergirse en la voluntad de Dios, de reconocerse como una niña
Y es así como debemos hacerlo continuamente. También en el numeral 1753 nos cuenta Santa Faustina. Por la noche Jesús me dio el tema de la meditación. Esto es en el marco de un retiro espiritual que iba empezando y que Jesús le había invitado a vivir a Santa Faustina. En el primer momento, el temor y la alegría penetraron mi corazón. Entonces me estreché a su corazón y el temor desapareció y se quedó la alegría. Me sentí por completo como hija de Dios y el Señor me dijo: no tengas miedo de nada, lo que está vedado a los demás te está concedido a ti. Las gracias que a otras almas no les está concedidas ver, ni siquiera desde lejos, te nutren a ti cada día como el pan cotidiano. A veces tenemos miedo, a veces nos llenamos de temor, y en esta manifestación de Santa Faustina nos están dando la clave. Seamos como niños, reconozcámonos como hijos de Dios, estrechemos nuestro corazón en el corazón de Dios como hijos y el temor se va a ir. Y el Señor nos promete que nos va a cuidar y que nos va a revelar muchas cosas que nuestra alma necesita saber. También en el diario, en el numeral 626 dice lo siguiente: por la noche, durante la bendición, por un momento, mi alma estuvo en contacto directo con Dios Padre. Sentí que estaba en sus brazos como una niña y oí en el alma estas palabras: no tengas miedo, hija mía, de nada. Todos los adversarios quedarán destruidos a mis pies. Con estas palabras entraron en mi alma una profunda serenidad y un extraño silencio interior. Abandonémonos como niños en los brazos del Padre. Hagámoslo para que podamos recibir esta promesa, vivirla en nuestra vida. ¿Cuántos temores nos asaltan hoy? ¿Cuántos temores acechan nuestra vida? ¿Cuántos temores nos están haciendo daño? No nos hemos dado cuenta tal vez de eso. Pero el Señor a través de Santa Faustina nos dice: cuando oremos, abandonémonos en Él como niños en brazos del Padre. Y Él estará ahí. Y todos nuestros enemigos quedarán destruidos. Y por último, en el numeral 1819 nos cuenta Santa Faustina: al recibir la Santa Comunión, tuve un conocimiento más profundo del Padre Celestial y de su paternidad para con las almas. Hoy vivo de la adoración a la Santísima Trinidad y agradezco a Dios por haberse dignado adoptarnos por medio de la gracia como a sus hijos. Por eso, queridos hermanos, yo quiero invitarlos en esta etapa de nuestro proceso a que caminemos seguros, confiados en que Dios está con nosotros porque es un Padre que nos ama. A que le entreguemos todos nuestros temores, a que nos abandonemos en Él como niños en brazos de su Padre. Recuerden en su infancia, en su adolescencia o incluso hoy siendo adultos, cuántas veces buscamos el abrazo de papá si aún vive. Y cómo al recibirlo encontramos consuelo, descanso y alivio. Preguntémonos entonces, ¿cuánto más si lo hacemos reconociendo a Dios como Padre, sabiendo en todo nuestro ser esa verdad, pero sobre todo, como la enseñanza de hoy, viviendo sanamente, es decir, viviendo como hijos de Dios? Tú y yo representamos al Padre Celestial en la tierra. Aceptemos el reto. Oremos con la alegría de sabernos hijos de Dios. Oremos alegres y gozosos porque tenemos un Padre que nos ama, porque Dios en su infinito amor, por medio de los méritos de Cristo, nos acoge como sus hijos para darnos de sus bendiciones, para darnos de su misericordia. Por eso alabémosle de corazón. Yo te invito a que levantes tus manos al cielo y que le digas hoy al Señor agradecido con todo tu corazón: gracias, porque tengo un Padre que me ama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga
a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Alábalo. Hoy es momento para alabar, para levantar nuestro corazón en alabanza y alegrarnos, porque somos hijos del Altísimo, hijos de Dios, porque como nos enseña Santa Faustina, si nos entregamos a Él como un niño en brazos de su Padre, Él vencerá a sus pies a nuestros enemigos. Por eso confiadamente digámosle en alabanza: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque tú hoy me has recordado que soy tu hijo, porque hoy lo sé, porque hoy, Señor, mi corazón se une con el tuyo a través de los méritos de Cristo Jesús. Ayúdame con tu gracia divina para que yo pueda ser reflejo de esa bondad, para que yo pueda vivir, pensar, sentir y actuar como hijo tuyo. Por eso cantemos con fe la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bendito seas, Señor. Que toda mi alma te reconozca, que todo mi ser te alabe, que todos mis sentidos lo sepan, que soy un hijo tuyo, Señor, hijo de Dios. Gracias por revelarnos estos misterios a través de tus sagradas escrituras, a través de los méritos de Cristo y a través de Santa Faustina Kowalska. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.